Hermanas y hermanos latinoamericanos, sí, nos han declarado la guerra. Pero esta es una guerra silenciosa. Es una guerra que no oímos, que a veces no vemos, pero que ya está destruyendo a todos nuestros países. En vez de soldados, mueren niños. Y en vez de heridos, millones de desempleados van cayendo poco a poco. Nuestro continente se muere por la explosión de la bomba de la deuda externa. Día tras día, nos desangramos por el pago de los intereses de esa deuda. Esta es la guerra de los banqueros contra los pobres. La guerra de los países ricos contra los países hambrientos. Alertamos a la ciudadanía a que continúe pendiente de esta cadena radial para tener una puntual información sobre estos tráficos. La deuda externa mata. En los años 70 empezaron a subir los precios del petróleo. Los países árabes y otros países productores del mismo comenzaron a ganar enormes cantidades de dinero vendiendo crudo. A su vez, en el año 71, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declara la inconvertibilidad del oro con el dólar. Esto quiere decir que las imprentas estadounidenses puedan imprimir todos los papelitos de $100 que se les antoje. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hacemos nosotros con tanto dinero? Tras un gran aumento del consumo de petróleo en todo el mundo, las ganancias fueron enormes. Los países petroleros metieron sus dólares a toda prisa en los bancos capitalistas y esto generó un gran río de dólares. Los banqueros, para no ahogarse en aquel río de petrodólares, salieron corriendo a ofrecer préstamos y especialmente fueron a dar a América Latina. Dinerito, señor presidente, este es el momento de dar el salto y caer de pie. Su economía enferma necesita esta transfusión de dólares. Acepte nuestros préstamos. Dinerito. En vez de ir los gobiernos a pedir los préstamos, eran los banqueros los que venían a ofrecerlos. Con semejante cantidad de dinero, los gobiernos podrían haber construido hospitales y escuelas. Sin embargo, los militares compraron armas y maquinarias de tortura. Además del derroche y la represión, se calcula que más de la mitad de este dinero prestado regresó a los mismos bancos de donde había salido. Cuando aumentan los precios del pan, del transporte, de la leche, estamos pagando la deuda externa. Cuando bajan los salarios, estamos pagando la deuda externa. Cuando no hay medicinas en los hospitales, o ni siquiera hay hospitales, estamos pagando la deuda externa. Quiera o no quiera, lo sepa o no lo sepa, el pueblo latinoamericano es obligado por los banqueros y por su policía, el Fondo Monetario Internacional, a pagar de muchas maneras los altísimos intereses de la deuda. Y ahora, ¿qué pasa con la deuda en Uruguay? Ellos saben bien que en 1999 teníamos 8.526 millones de dólares de deuda. En el 2000 teníamos 9.132 millones de deuda. En el 2005 teníamos 13.138 millones de deuda porque el señor Valle la aumentó casi 4.000 millones de dólares la deuda con la crisis. Y en el 2010 llegamos a 20.000 millones. Es decir, que el gobierno del señor presidente Masón Tabaré Vázquez la aumentó casi 7.000 millones de dólares, es decir, casi que el doble. Este fue el manejo de la deuda externa por el progresismo. Mientras que en una campaña electoral de fines de los 90, el ex ministro de Economía y Hacienda y actual vicepresidente de la República nos proponía algo totalmente distinto a lo que nos propone ahora. Los uruguayos no podemos seguir entregando todos los años a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Señores que hablaban de esta forma ahora se sientan en la falda de los tecnócratas del Banco Mundial. De esta manera, como no tenemos suficiente dinero para pagar los intereses, nos prestan más para que se los podamos pagar y renegocian y refinancian y se inventan todo tipo de fórmulas. José Roca, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de la República, nos explica brevemente cómo manejó la deuda externa el contador Danilo Astori. El manejo de la deuda por parte de la conducción económica fue comprar tiempo, hacer una especie de bicicleteo continuo, asumiendo nuevas deudas para pagar deuda. Porque se le pagó, por ejemplo, el Fondo Monetario al Banco Mundial y para eso se contrajo deuda con nuevos acreedores. El que compra títulos, ¿qué es lo que hace en realidad?
El que compra títulos le presta al Estado. Las reservas del Banco Central están depositadas en bancos internacionales, con lo cual, si mañana decimos no pago la deuda, gran parte de nuestros recursos ya están en el extranjero depositados allí. Es decir, buscaron de todas maneras garantizar el pago de la deuda, pero por otro lado también se ha incrementado continuamente esta deuda. Desde el año 2005, la deuda aumentó casi 4 millones de dólares por día. Lo que significa que cada uno de nosotros le estuvo entregando a los banqueros capitalistas más de $1 por día. ¿Qué pasaría con la educación, la salud, la vivienda y la alimentación si cesáramos el pago de la deuda externa? Una deuda inconstitucional, ilegítima e inmoral. No condenemos a nuestros hijos, que se pague la deuda que se tiene con los pueblos, que se pague la deuda interna y no más la deuda externa. Porque el problema es la deuda, y Tabaré Vázquez lo sabe, y Astori lo sabe. Ellos no son ingenuos. Cuando asumen una deuda en nombre del pueblo uruguayo, saben que están entregando las tierras, el agua y el aire del pueblo uruguayo. Como dicen los paisanos viejos, los bancos para sentarse nomás.